Qué gran bendición de poder llegar nuevamente a sus hogares en esta mañana. Esperamos que usted y su familia estén listos para poder entrar un momento en la adoración delante del Señor. Así es que tenga listo su Biblia, su himnario en esta mañana para poder participar y esperamos que Dios haga la obra en sus corazones. Como también damos la bienvenida a aquellos que nos observan por internet y esperamos que Dios bendiga sus vidas. Creemos y confiamos que la palabra del Señor es de bendición. Esperamos que el Señor haga la obra en sus corazones. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir la dirección y la bendición del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, nos acercamos nuevamente, Señor, delante de tu presencia en esta mañana, pidiendo, Señor, tu dirección y tu bendición. Permite, Padre, que todo lo que podamos hablar, Señor, y poder compartir, Padre, sea conforme tu dirección y tu bendición en nuestras vidas. Gracias te damos porque tu palabra es bendita. Solamente queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder, Señor, entender. Gracias te damos en esta mañana. Manifiéstate, Señor, como lo hace siempre en la vida de cada una de las familias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Muy bien. Y vamos a darle oportunidad en esta mañana, un canto, y esperamos que podamos participar en esta mañana. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas danzar, mi corazón danzar, me da razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Muy bien, es una gran bendición de poder escuchar este canto. Esperamos que Dios bendiga su vida. Muy bien, tome su Biblia, su lápiz y cuaderno en esta mañana. Vamos a participar en el estudio de la palabra del Señor. Así es que los invitamos a buscar en esta mañana el Joel capítulo 3. En el libro de Joel capítulo 3 vamos a estar estudiando en esta mañana. Joel capítulo 3. El versículo clave es Joel capítulo 2, versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 32 es el versículo clave. En el transcurso de esta clase, quisiera que usted pudiera tomar nota de algunas cosas importantes, porque después de la clase estaremos haciendo algunas preguntas para que usted pueda participar y puede tener un premio en esta mañana. Así es que los invitamos a tener mucho
poner mucha atención y poder notar lo que usted pueda alcanzar en esta mañana. Versículo clave es Joel capítulo 2, versículo 32, que es la primera parte del versículo. Es un versículo grande, pero la primera parte es muy poco. Muy bien. Dice, todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Es lo que dice versículo 32 de Joel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 32. Vamos a compartir en esta mañana el pueblo de Dios restaurado. El pueblo de Dios restaurado. El juicio divino indica que las naciones serán juzgadas basándose en cuanto al trato al prójimo. El propósito del mensaje del profeta Joel era consolar al pueblo que fue maltratado por las naciones en el tiempo que vivía el profeta. Los enemigos mencionados del pueblo de Dios fueron, recordemos, los asirios, los babilonios y los presílicos, como fueron los fenicios y los filisteos. Los fenicios y filisteos negociaron el remanente de Judá como esclavos a los griegos. El pueblo judío sufrió una tremenda devastación en mano especialmente de los babilonios. Como hemos siempre estudiado, los babilonios fueron los enemigos también del pueblo de Israel. El otro asunto crítico que el profeta Joel tiene que ver con la naturaleza de la plaga de las langostas. La plaga de langosta es simplemente una figura literaria y simbólica del ejército enemigo que atacaba especialmente al pueblo de Israel. Jehová Dios da 3 promesas para asegurar que su presencia puede estar en medio del pueblo. 1. La restauración material a través de la santidad divina de su tierra. La restauración espiritual por medio del derramamiento divino de su espíritu. Y tercero, la restauración nacional mediante el juicio divino sobre los injustos. Las imágenes apocalípticas que describen la destrucción futura de la tierra, las langostas en esta parte, podría ser interpretado de una y otra manera, pero en esta parte no son reales, sino que solamente es un tipo de futura catástrofe que vendría en el día de Jehová. Todo esto, lo que nosotros podemos ver en esta mañana, es lo que el pueblo de Israel estaba pasando. Así es que el pueblo estaba sufriendo bajo los manos de los enemigos y necesitaba la restauración de su vida. Por eso nuestro tema en esta mañana, el pueblo de Dios restaurado. Veamos la primera parte, que es el capítulo 2, el versículo 30 al versículo 32. Capítulo 2 de Joel, versículo 30 al 32. La primera parte es, ¿quién será salvo? ¿Quién será salvo? Así busquen su Biblia, el versículo 32, versículo 30 y 32. Dice la palabra del Señor de esta manera: y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual habrá llamado. Muy bien. En esta primera parte vamos a hablar acerca de lo que Joel presenta. El escape a la terrible situación de la gente de Jerusalén para ser salvo debía de volver a Jehová.
invocar el nombre de Jehová y a la vez también adorarle. Esto es lo más importante en la vida de toda persona. Toda persona que viene a Cristo Jesús hoy día, no solamente invocar el nombre del Señor, sino que también adorarle con todo el corazón. Dios es el que conoce nuestro corazón. Dios es el que sabe nuestros pensamientos y todo lo que somos delante de Él. Pero Dios quiere que nosotros invoquemos de verdad el nombre de Él, como también le adoremos con todo nuestro corazón. Y esa es la razón que Joel presenta en esta parte. ¿Quién será salvo? El escape de la terrible situación de la gente de Jerusalén puede ser salvo y debían de volverse a Jehová, invocar solamente el nombre de Él y adorarle con todo el corazón. En el versículo 30 y 31 nos habla: y daré prodigios en los cielos y en la tierra, señales sobrenaturales asociados con la intervención de Jehová a favor de su pueblo Israel. Así es que anuncia el gran juicio de Dios, de las naciones que habían oprimido especialmente al pueblo de Israel. Los israelitas sufrieron mucho bajo el castigo que los enemigos habían tomado sobre el pueblo de Israel. Los israelitas sufrieron este castigo porque ellos habían desobedecido a Dios. Así es que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso también, pero Dios siempre muestra su poder en la vida de toda persona. ¿Qué significa estos prodigios? Sangre, fuego y columna de humo tiene un equivalente en el relato de Éxodo. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó sobre el pueblo de los egipcios o sobre el pueblo de Israel? Los israelitas tuvieron la experiencia de poder tener la presencia de Dios en sus vidas. Dice: la sangre del Cordero de la Pascua garantizó a los israelitas la seguridad y la protección del juicio del Santo del Señor sobre los egipcios. ¿Recuerdan acerca de esto? La muerte de los primogénitos. Dios salvó a los hijos de Israel y lo hizo palpablemente para que los israelitas vieran realmente el poder de Dios en sus vidas. Una columna de humo envolvió la montaña cuando el Señor descendió a Sinaí para hablar con Moisés. Dios tenía mucho amor sobre su pueblo Israel, como también hoy día Dios muestra su amor para con nosotros, a pesar de que somos pecadores, dice el apóstol Pablo, ¿no? A pesar que somos pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros. Así también mostró su amor sobre el pueblo de Israel, y Dios le habló a Moisés lo que el pueblo de Israel debía de hacer en su propia vida. Así es que en el monte que nosotros podemos ver fue cubierto por humo, por nube también, cuando Dios le habló a Moisés. Los tres prodigios que expresan abrumantemente la realidad de un Dios santo presenta entre su pueblo protegiendo, perseverando, proveyendo, proclamando y llamando así su atención no solamente al pueblo, sino que también al mundo, para que pudieran rendir cuentas a Dios. De esa misma manera nosotros podemos entender que también un día nosotros tenemos que rendir cuentas al Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida? ¿No? Cada quien tiene que rendir cuentas a Dios. Y eso es lo que dice en esta parte. Y el versículo dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová. La salvación estaba disponible a la gente de Jerusalén para ser salvo. Y debían de volverse a Jehová, invocar el nombre de Él y adorarle, y serán salvos en aquella condenación que Dios había preparado sobre los enemigos del pueblo de Israel. Aplicando en nuestra vida hoy día, Dios nos llama también al arrepentimiento.
Dios nos pide que nosotros, todo hombre debe de venir delante del Señor y arrepentirse de sus pecados. Dios nos da la oportunidad hoy día para poder entender que nos llama a una vida eterna y no a una condenación. Así es que el amor de Dios es tan grande como fue en el pueblo de Israel, como también hoy día en nuestra vida y en la vida de todos los hombres. Eso es lo que dice el versículo que estamos viendo, el versículo 30, 31 y 32. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, y fuego, y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, porque ha dicho Jehová, entre el remanente del cual habrá llamado. Muy bien, Dios nos llama hoy día también a un arrepentimiento, que todo hombre debe de volver hacia su Dios verdadero. ¿Para qué? Para poder ser salvo de la condenación hoy día. Así lo presenta también Joel en aquella oportunidad para que el pueblo de Israel pudiera volver a su Dios. Muy bien, vamos en la segunda parte, el juicio de las naciones. El juicio de las naciones está basado en el capítulo 3, el versículo 1 al versículo 17. El juicio de las naciones está basado en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 17. Vamos leyendo parte por parte. Veamos el versículo 1 al versículo 3 en esta mañana. Joel capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Porque aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, se reunirán todas las naciones y haré descender al valle de Josafat, y allí estaré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños a una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Muy bien, en esta segunda parte vamos a ver, como ya dije, el juicio de las naciones. Dios habrá de juzgar a todas las naciones. Escuchen muy bien, Dios va a juzgar a todas las naciones. En la época de Joel está hablando de esta parte. El juicio de Dios será, dice, en el valle de Josafat o valle de decisión. Allí donde Jehová Dios estaría juzgando a todas las naciones. ¿Por qué? Por el maltrato al pueblo de Dios. Por el maltrato del pueblo de Dios. Ponga atención. Dios va a juzgar a las naciones. Y este juicio será en el valle de Josafat o valle de decisión. Confiscando sus tierras, deportando y vendiendo a los sobrevivientes como esclavos. Está hablando del pueblo de Israel, como los enemigos actuaron contra el pueblo. Y en el versículo 4 al versículo 8, hablando en esta parte, dice el versículo 4 al versículo 8. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio filistea? ¿Queréis vengarlos de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata, mi oro, mis cosas preciosas y hermosas, metiste en vuestro templo, dice el versículo, ¿no? Vamos hasta el versículo 8. Y vendiste los hijos de Judá e hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré paga sobre vuestras cabezas. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá
y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Muy bien. En esta parte vamos a ver qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón. Se había aprovechado realmente estas naciones del pueblo de Judá y especialmente del pueblo de Jerusalén en la época de su caída en mano de sus enemigos. Se les prometió a los enemigos el pago de la misma manera como ellos actuaron, así tendrían que pagar ellos, dice, con la misma moneda con que ellos habían actuado. Esto nos da a entender que tenemos un Dios de justicia. Dios siempre mira nuestras actitudes. Y cada vez que actuamos mal, Dios tiene realmente un castigo para aquellos que no se arrepienten. Y aquí vemos que Dios iba a castigar a estos pueblos por la mala actitud que tuvieron con el pueblo de Israel. Han negociado, dicen, los esclavos y serán castigados bien pronto la falta de respeto de parte de las naciones. La vida del hombre realmente no tiene un valor. La vida del hombre no se le puede dar un valor. Aquí ellos dicen que negociaron a los esclavos y Dios lo vio realmente esta parte que ellos actuaron y por esa misma razón Dios los iba a castigar. En el versículo 5 y 6 presenta los detalles en cuanto a los crímenes cometidos contra Judá y Jerusalén. Habían saqueado el templo, profanado las cosas sagradas, utilizando estas cosas para los templos paganos. Dios es un Dios celoso, ¿no? Así es que Dios no quería compartir todo lo que había sido consagrado delante de él. Pero los enemigos tomaron esto y llevaron a sus templos para poder utilizarlos en el templo pagano. Habían traficado de los prisioneros de guerra. Muchos de estos prisioneros de guerra eran israelitas y fueron vendidos ¿qué? A Grecia, alejándose de su tierra. En el versículo 7, versículo 8, encontramos que Dios va a premiar para que con la misma moneda a los hijos de los enemigos venderán a sus hijos como esclavos a los filisteos y a los fenicios. Y estos hijos de filisteos y fenicios serían vendidos ¿qué? A los sabeos, dice el versículo. Los sabeos eran de Arabia, ¿no? Así es que Dios aseguraba su cumplimiento en cuanto a estos versículos. Veamos el versículo 9 al versículo 13. Yo destruí delante de ellos. Estamos en Joel, capítulo 3, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones y proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Muy bien, en el versículo que estamos viendo en esta mañana, que es el versículo 9 al 11, el pueblo es llamado a pelear contra los enemigos de Dios. El resultado de esta batalla es la victoria segura, porque Dios es el capitán del pueblo de Israel. Así es que los israelitas llevaban una ventaja muy grande para poder pelear contra los enemigos. Y es llamado el pueblo para poder pelear esta vez, y esta vez Dios estaba con ellos y Dios era el capitán de ellos. Y hace un llamado a estas naciones para que se preparen para la batalla contra Israel. Pero no solamente contra el pueblo de Israel, sino que también contra los huestes celestiales de Jehová. De tal manera, por más que se prepararan las naciones, no podrían contra Dios. Dios era un Dios todopoderoso y Dios le daba la victoria en esta parte al pueblo de Israel. Dios es un Dios grande en nuestra vida hoy día. Nuestras luchas,
Nuestras batallas cada día lo podemos vencer hoy día a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es el que nos da la victoria hoy día. Y cada uno de nosotros debemos de asegurarnos que el Señor está con nosotros. Joel les habla al pueblo de Israel que deben de pelear contra los enemigos. Y que la victoria, el resultado de esta batalla y esta victoria era segura. ¿Por qué? Porque Dios era el capitán del pueblo de Israel. Así es que este llamado es tan importante para el pueblo de Israel, como también les despertó a otras naciones para que las naciones se prepararan, pero seguramente en esta parte las naciones tendrían que perder. En el versículo 13 al versículo 12 al versículo 13 dice esta parte: despiértense las naciones, suben al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descansad, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque muchas es la medida de ellos. Muy bien. En la última parte de esta segunda parte de nuestra lección nos habla acerca que se menciona efectivamente el trato de la batalla y el castigo que Dios daría realmente al pueblo de Israel. Muy bien. Se usa en esta parte 3 metáforas. 1, la cosecha madura de granos. Que los israelitas tendrían que gozar todo esto, una gran bendición de Dios. Luego habla acerca del lugar de uvas llenas. Y la tercera, las cubas de vino rebosando. Ellas indican acerca de esta parte un valle de sangre en el campo de batalla, que Dios estaba listo para poder enfrentar contra los enemigos del pueblo de Israel, y que la batalla sería para el mismo pueblo de Israel porque era el pueblo de Dios. Así es que el día de Jehová ha comenzado, dice Joel. Las tinieblas han descendido sobre la fuente de luz. La voz de Dios es sonido de castigo para los enemigos de su pueblo. Dios profiere su grito en juicio contra la humanidad pecadora. Así es que Dios es el refugio y fortaleza de los hijos de Israel. Aquí hay una seguridad especial conferida por Dios al pueblo de Israel en cuanto a la batalla que iba a tener. La presencia de Jehová Dios impedirá que los extraños le hagan daño nuevamente al pueblo de Israel. Por eso cuando leemos la palabra del Señor, si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Si Dios está con nosotros, realmente la victoria será siempre para nosotros. Pero si nosotros estamos fuera de las manos del Señor, el enemigo vencerá o nos vencerá en nuestra vida. Pero en esta parte habla a Joel en cuanto a la presencia de Jehová Dios, que ¿quién impedirá realmente a los extraños que hará daño realmente al pueblo de Israel? Muy bien, veamos la tercera parte. Capítulo 3, el versículo 18 al versículo 21. En esta tercera parte habla acerca de la restauración del pueblo de Dios. Restauración del pueblo de Dios. En el versículo 18 dice de esta manera. Leamos lo que dice el versículo 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en el desierto asolado, por la injuria hacia los hijos de Judá, porque derramaron su tierra sangre inocente. Pero Judá será abatida para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Muy bien.
Veamos entonces la tercera parte en esta mañana. Versículo número 18. Sucederá en aquel tiempo. Estamos en el tiempo de Joel. La restauración agrícola de Israel será una evidencia de la bendición de Dios sobre su pueblo. Dios amaba mucho al pueblo de Israel. Así es que Dios en este tiempo estaba listo para poder mostrar esa bendición que necesitaba el pueblo de Israel. La misma naturaleza producirá abundancia. Habrá agua de riego para la cosecha del pueblo de Israel, y los montes gotearán de jugo de vino y las colinas fluirán leche, dice el versículo. Aquí en esta parte vemos cómo Dios iba a bendecir al pueblo de Israel. Nuestro Dios es un Dios de mucha bendición. Lo único que tenemos que hacer es creer en ese Dios todopoderoso. Los israelitas habían perdido todo, pero esta vez Dios los iba a bendecir de una manera muy especial. Versículo 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en el desierto asolado, dice el versículo 19. Pero habrá castigo realmente en maldición contra Egipto y Edom. ¿Por qué? Porque Dios iba a castigar a Egipto y a Edom. Hay una razón. La razón por los actos violentos que tuvo contra el pueblo de Israel. La razón es por los actos violentos contra el pueblo de Israel. Dios vio la actitud de estas naciones y Dios los castigaría en ese tiempo por esa mala actitud que tuvieron contra el pueblo de Israel. ¿Qué aprendemos nosotros acerca de esto? Que cada vez que nosotros actuamos mal, Dios siempre está viendo nuestras malas actitudes. Dios siempre está en los momentos que nosotros actuamos, ¿no? Así es que tenemos que tener mucho cuidado de nuestras actitudes en nuestra vida. Versículo 20. En el versículo 20 dice, pero Judá será abatida para siempre. Otra vez se asegura la bendición de Dios en Judá y la ciudad de Jerusalén. Hay frutos seguros para la ciudad de Dios. La bendición de Dios iba a ser real para el pueblo de Israel. Esa bendición que Dios había prometido a los israelitas ahora iba a ser real. Qué bueno cuando nosotros tenemos la bendición de Dios en nuestra vida. Y qué bueno cuando nosotros vemos palpablemente las bendiciones de Dios en nuestra vida. Lo único que nos queda es ser agradecidos a ese Dios verdadero. Seguramente Dios quería ver que su pueblo fuera agradecido delante de Él. Muy bien, en el versículo 21 nos habla, y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado, dice el versículo 21. En este versículo resalta dos partes del día de Jehová. 1, el castigo. 2, y la bendición. Repito, en este versículo resalta dos partes del día de Jehová: el castigo y la bendición. Dios castigará a los culpables por su bendición, y será realmente esta bendición para su pueblo, porque Dios morará en su santo monte y los habitantes tendrán la bendición de su presencia, de su cuidado y de su dirección. Ahora los israelitas estaban en las manos de Jehová Dios. Así es que Dios, por medio de su presencia, tendría el cuidado de Dios, el pueblo de Israel, como también tendrían la dirección de Dios en sus vidas. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y nos volvemos a Él, Dios puede restaurar nuestra vida. Y Dios puede darnos su presencia en todo el cuidado de nuestra vida, como también en toda la dirección en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es creer en ese Dios verdadero, que Dios siempre está listo para poder restaurar la vida de todo hombre hoy día. Así fue la vida del pueblo de Israel, como Dios restauró
en mano de sus enemigos. Después de un sufrimiento del pueblo de Israel, ahora Dios ha tomado su pueblo para poder restaurarlo, para que todos pudieran conocer y saber quién era Dios, quién era el Dios del pueblo de Israel. Nosotros hoy día sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero a la vez también es un Dios de justicia. Bueno, termino con esto, hablando acerca de cómo nosotros podríamos aplicar en nuestra vida. El plan de Dios es para la salvación de las personas. El plan de Dios es para la salvación de las personas. Él es misericordioso y quiere verles volver todo hombre a Él. El que invocar el nombre de Jehová será salvo, dice Joel. Todo aquel que busca al Señor con todo su corazón y se arrepiente de su pecado hoy día, tiene la salvación de Cristo Jesús. Volver a Dios, arrepentirse de los pecados, es aceptar su oferta de salvación a una buena vida. De lo que leemos en la palabra del Señor, la vida eterna. Si todo hombre viniera y aceptara esta oferta de salvación, tiene vida eterna. Eso quiere decir que el Señor, Dios Todopoderoso, su plan es para salvar a los hombres hoy día también. Cada uno de nosotros debemos de volver a Dios, volver a ese Dios verdadero, porque el dueño de nuestra vida le pertenece a Dios. Y todo hombre debe confesar su pecado solamente a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su vida en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por el gran privilegio, Señor, de compartir un momento de tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque podemos ver la restauración de Israel por medio de tu mano poderosa. Pero muchas gracias porque la restauración de la vida del hombre hoy día ha sido a través de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchas gracias por ese poder y ese sacrificio de Cristo Jesús hoy día en la vida de todo hombre. Gracias te damos, Señor, por esta parte de tu palabra, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel, Señor, que pueda, Señor, venir a Jesucristo hoy día, puede encontrar esa vida eterna en su propia vida. Te alabamos, te glorificamos, porque para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Muy bien. Tengo aquí algunas preguntas de la lección en esta mañana. Y por favor, tómese ahí el tiempo para poder estar, y la persona que contesta estas preguntas será acreditado a un premio para que pueda recoger en esta mañana. Como hemos mencionado en otras oportunidades, ese es el tiempo para poder bendecir sus vidas. Muy bien. La primera pregunta: escribe el lugar del juicio de Dios sobre las naciones. Y ponga ahí el versículo donde lo dice, capítulo y el versículo. Escribe el lugar del juicio de Dios sobre las naciones. La persona que contesta primero será la persona que vamos a premiar. Escribe el lugar del juicio de Dios sobre las naciones, el capítulo y el versículo. Muy bien, no sé si ya lo tenemos. ¿Todavía no? Muy bien. La siguiente pregunta:
¿Cuáles son las acusaciones de Dios contra Tiro y Sidón? Capítulo y el versículo. ¿Cuáles son las acusaciones de Dios contra Tiro y Sidón? Número 3. ¿Por qué Dios castiga a Egipto y a Edom? Capítulo y versículo. ¿Por qué Dios castiga a Egipto y a Edom? El capítulo y el versículo. Son 3 preguntas. Voy a repetir nuevamente, rápidamente. Escribe el lugar, número 1, escribe el lugar del juicio de Dios sobre las naciones. Número 2, ¿cuáles son las acusaciones de Dios contra Tiro y Sidón? Número 3, ¿por qué Dios castiga a Egipto y a Edom? Muy bien, si usted nos contesta en esta mañana, estaremos premiando y contéstanos y envíanos su respuesta en esta mañana. Muy bien, queremos también agradecer la sintonía de nuestros hermanos en esta mañana. Hermana Iris López, hermana Amparito de Medrano, hermana Tita Santís y su familia, hermana Ruth Rodríguez, hermana Marta Rivadeneira, hermana Débora de Medrano, Patti Álvarez y familia, hermana Silvia Echeverría, hermano Carlos Jiménez y familia, hermana Ada Martínez y familia, y Isaías Guzmán, hermano Rolando Medrano, familia Carrillo Martínez. Nos gozamos en esta mañana porque está usted con nosotros y esperamos que Dios bendiga sus vidas y que el Señor siga tomando este tiempo su familia. Muy bien, algunos hermanos que están premiados, que ya algunos ya recogieron y otros que todavía no, les vamos a recordar: hermana Lidia Rivadeneira, hermano Joel Nájera, hermana Débora de Medrano y Araceli Martínez, vamos a ver, también tenemos a Rolando Medrano, Silvia Echeverría, Rocío Rodas Fuentes, Vique Galvez, Marina Rivadeneira, Eliseo Carrillo y Jonathan Carrillo, Raquel González y Yasmín Medrano. Así es que los invitamos, los que mencionamos, por favor, pueden pasar a recoger su premio aquí en la iglesia. Esperamos que Dios bendiga su vida. Gracias por participar con nosotros y que el Señor haga la obra en sus corazones. Así es que después de la oración vendrá la clase, la oración final, vendrá la clase también para los niños, y esperamos que Dios bendiga sus vidas y esperamos que nuestros niños puedan estar en sintonía. Así es que Dios bendiga a su familia. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por la oportunidad, Señor, de estar este tiempo. Gracias, Señor, por las familias que han reportado, y gracias por aquellos, Señor, que nos han escuchado. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque la iglesia te pertenece. Tome nuestras vidas y tome siempre nuestras familias. En tus manos nos ponemos, bendito Jesús. Amén y amén. Una iglesia, una familia.